severa. Alejo, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Igualmente, encantado. Bueno, arranco con una pregunta que puede ser básica, pero yo le digo así más o menos de lo poco que puedo llegar a saber, que estábamos hablando acá. Recuerdo el caso muy emblemático del hijo de Nancy Pasos, que por una carne en mal estado o cruda, sufrió bastante siendo niño. Eh, ¿Qué cuidados tenemos que tener para luchar contra esto, ¿no? Contra el síndrome urémico hemolítico? Sí, básicamente, digamos, realizar una pequeña introducción donde tenemos, justamente como planteas, la importancia del foco en la prevención, ya que esta es una patología que tiene un tratamiento de sostén, digamos, no tiene un tratamiento específico. Ajá. Es una enfermedad que tiene un impacto en nuestro sistema de salud pública importante, siendo la principal causa de insuficiencia renal aguda en niños y la tercera de niños en diálisis permanente. O sea que es súper importante focalizar en lo que se puede hacer a nivel de la comunidad y a nivel del cuidado de los niños, Ujú. en el aspecto preventivo. Sí. Es una patología que, como bien decías, está relacionada con la ingesta de alimentos contaminados por una bacteria Ujú. que está sobre todo en la carne vacuna, Ujú. donde el principal agente de contagio es la carne picada, ¿sí? En estado de mala cocción. Básicamente esto es el modelo clásico de infección. Sin embargo, las últimas décadas se observó también contaminación de frutas, verduras, lácteos, inclusive en el agua. O sea que es fundamental, digamos, la prevención, digamos, a nivel de la cocción, manipulación de los alimentos. Perdón, le hago una pregunta. Es Sí, más fácil, entiendo que la cocción de la carne picada, por ejemplo, sí. o el agua hervida puede ser y todo, pero en las frutas, por ejemplo, ¿qué prevención puedo tener? ¿Cómo? Claro, en realidad lo fundamental es en la manipulación, Ajá. ¿sí? La manipulación en la, digamos, de los alimentos. Sí. Lo que está recomendado es tener la utilización de utensilios y tablas exclusivas para la carne, Ajá. ¿sí? Que no tengan ningún tipo de conexión o contacto con la manipulación de las verduras. Ujú. Eh, las mesadas, inclusive el sector donde uno manipula la carne cruda, todo eso debe estar destinado solo a la carne cruda. El hábito que debemos incorporar es el lavado de manos, Sí. una vez manipulada las carnes crudas, y una vez, digamos, posterior al baño, etcétera, efectivamente de 5 a 10 segundos con agua idealmente tibia y con jabón, se considera un lavado eficaz. Y la manipulación de frutas y verduras en forma, digamos, aislada. Después, por otro lado, en la distribución, por ejemplo, en la heladera de los alimentos, siempre las carnes tienen que ir en el sector inferior, donde uno evita que haya algún tipo de rebasamiento o goteo de carne o de sangre, digamos, y Ujú. contacto con las verduras. Y obviamente el lavado también exhaustivo de lo que es las frutas y verduras, ¿sí? Doctor Mariana Gilabarde, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo Sí, le un va? gusto. La recomendación de que niños menores de 5 años no coman carne picada sigue, ¿no? Es una de las recomendaciones, En realidad ¿o es, no? teniendo en cuenta la consideración, digamos, de la cocción, que es fundamental, eh, digamos, definirla como una cocción adecuada, es una cocción de más de 72 grados, que eso, digamos, básicamente se consigue con un fuego de hornalla o con un fuego de horno entre media hora y 45 minutos de cocción, y a la visión, digamos, de la carne debe estar, digamos, siempre, nunca debe estar rosada, ¿sí? En la medida de que se tengan en cuenta estos parámetros y se logre el centro de, sobre todo las hamburguesas, las albóndigas, Sí. digamos, esté garantizado que este centro esté cocido,
no es una contraindicación absoluta, ¿sí? Eso le quería preguntar, porque más allá del caso emblemático que vuelvo, insisto, con el de Nancy Pasos, Realmente. ¿qué hace una madre o un padre que con sin estigmatizar a las cadenas rápidas de comida ni nada por el estilo, pero cómo uno se asegura que ese gustito que se da el nene una vez por mes, una vez por semana o lo que fuera, no le va a traer complicaciones, ¿no? En las casas de Sí, hamburguesería, digamos. totalmente, sí. Lo ideal es que sea, digamos, en niños, sobre todo del mayor grupo de riesgo, que es menores de 5 años, digamos, ser muy exhaustivos en la elección del local, digamos, y del comercio en general. Obviamente lo ideal es que sean comercios habilitados y que tengan algún tipo de trayectoria en Digo, la cocción de estos alimentos. ¿hay algún seguimiento que se le hace a esas casas, seguramente? ¿Algún Sí, cuidado sí, de sí, hay, calidad? hay, digamos, obviamente toda la legislación, digamos, implica, sí, digamos, un grado de inspecciones regulares Ujú. y en general el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad de denuncia obligatoria. Ajá. Entonces, en los casos índice, cuando hay digamos, un caso confirmado, se hace un relevamiento desde el Ministerio de Salud de toda la trazabilidad, digamos, del origen del posible alimento contaminado y se hace obviamente una inspección y una búsqueda del lugar de origen, digamos. Solo se transmite por la comida. Una persona que ya está contagiada no contagia ni transmite a nadie, ¿no? ¿O sí? En realidad, es muy buena pregunta. Nosotros cuando tenemos un caso diagnosticado, se debe hacer un relevamiento a los convivientes, ¿sí? Ujú. Del niño que está enfermo, porque sí, está descrita el contagio interhumano, digamos, ¿sí? Hay que hacer relevamiento si hay algún síntoma similar, por ejemplo, diarrea o algún cuadro tal vez más leve en algún hermanito, y tomar el recaudo de consultar al centro, digamos, pediátrico más cercano, y se deben hacer hisopados y una detección de la bacteria, digamos, tanto en el paciente como en sus familiares del grupo de riesgo, digamos. Doctor, Bien. que ya sabemos que bueno, el grupo más vulnerable son los niños, pero ¿qué tan grave puede llegar a ser tener esta afección, el síndrome urémico hemolítico? Básicamente, una vez que está instalado, donde ya, digamos, el proceso fisiopatológico está determinado por una toxina que genera una especie de diseminación por el cuerpo durante por lo menos entre 10 a 14 días, los pacientes, la mayoría, tienen lo que llamamos insuficiencia renal aguda, ¿sí? Ujú. Estadísticamente, poquito más de la mitad tienen lo que es un fallo renal grave, donde hay que instaurar una terapia de diálisis en forma aguda, que la mayoría de las veces es algo temporario, entre una semana y 2 semanas, donde el organismo detoxifica, digamos, a la toxina, y los pacientes tienen en general buena recuperación. También requieren transfusiones. Es una enfermedad grave en la etapa aguda. Y el otro concepto que es muy importante tener en cuenta, si bien menos de la mitad pueden ser casos leves a moderados, que no tienen tanta intervención médica, después es una afección que debe ser controlada de por vida, digamos. Esto es una situación aguda que se resuelve, pero a veces pueden quedar secuelas, y es muy importante para la población general tener en cuenta que el seguimiento es sumamente importante, por nefrólogos infantiles en la etapa pediátrica y luego por nefrólogos de adultos en la etapa posterior. Doctor, Cecilia Diwan lo saluda. Quería saber Sí. si uno congela la carne, ¿se elimina la bacteria? En realidad, el congelamiento en sí mismo no, digamos, la bacteria lo soporta. Lo que es fundamental es la cocción, digamos, Okay. en las condiciones que charlamos. Perfecto. O sea que si hoy en día algún niño o niña llegara a tener diarrea acuosa, dolores
algún dolor, algún vómito o lo que fuera, lo mejor es no tratar de cortar ese síntoma, sino ir recurrir a un médico inmediatamente para que tome cartas en el asunto y ver si existe la posibilidad de que sea este síndrome, ¿no es cierto? Exactamente. La mayoría de las diarreas, afortunadamente, no terminan en síndrome urémico hemolítico, Sí. pero es fundamental la consulta ante cualquier tipo de fenómeno diarreico, ni hablar si se agregan la presencia de estrellas de sangre, o es una diarrea con sangre, Ajá. hacer una consulta inmediata y un seguimiento posterior, ¿sí? O sea, cocinar bien la carne picada fundamentalmente, lavarse las manos, las tablas separadas de la verdura y de la carne siempre manipularla así dentro de lo que se pueda en una mesada, y me imagino que una vez cortada la carne o picado lo que fuera y manipulada esa carne, limpiar bien la mesada y todo eso. Exacto. Y bueno, y nada, y conservar los alimentos en la heladera, en la parte de abajo, ¿en algún hermético o no? No es necesario para el sector, y lo otro que es importante es la cadena de frío, Claro. sobre todo los lácteos, que eso no lo nombramos, que es Sí. fundamental, obviamente, la pasteurización y la cadena de frío, ¿sí? Y las frutas y las verduras, ¿hace agua con una gotita de lavandina, algo así? Sí, totalmente. Un lavado por arrastre común, o se puede llegar a Perfecto. utilizar, como usted decía, esa estrategia. Buenísimo, muchísimas gracias. Es el doctor Alejo de Sarasqueta, nefrólogo infantil. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga buen No, día. a ustedes, buen día para ustedes. Hasta Muchas luego. gracias. 8:48 de la mañana.